שלא יראה דבר תקלה לדבר תזמין נפרי חבלה את אלוהים מראה פניך ולאורך וחבלה עולם ותרסו עולם סמך ולבשו חבלה וידורך בסמך חיים כזמן תשמע מפי דת גל לנגע תתפילות מתורתך. Besdat Hashem, estamos en el estudio del libro Jota Levavot, Obligaciones de los Corazones, Rabbeinu Bechaye, y estamos en la Akdamá, en el prefacio, y estamos en el párrafo donde dice las palabras Ba'anisha Alti. Terminamos de ver de que la gente estudia, analiza cosas que no son relevantes, obligatorias, necesarias para su vida cotidiana, en lo que se refiere a su Avodat Hashem. Y las cosas que son relevantes las deja de lado. Y el Rabbeinu Bechaye trajo varios ejemplos de Jajamim. Y al final terminó diciendo algo muy importante que vimos ayer, de que el pasuk de Shlomo HaMelech en Mishlei, que dice y compara a las midot, las obligaciones de los corazones, con las aguas profundas. Así dijo Shlomo HaMelech, Maim Amukim, aguas profundas, Etza Belevish, son el consejo en el corazón del hombre, Veish Tevuna, y el hombre que tiene Tevuna, que tiene conocimiento, entendimiento, Idlena, va a recoger esas aguas, las va a extraer del pozo y de esas profundidades. Entonces aquí la comparación del pasuk de las aguas profundas son con lo que tenemos en nuestro interior, en nuestro corazón. Y así terminó diciendo el Rabbeinu Bechaye, que Jochmat Ku'a Betoldot Adam, la Jochma, la sabiduría, el conocimiento está como fijo en las ramas del hombre y en su naturaleza y en su conocimiento, como las aguas que están escondidas en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra significa las profundidades de la tierra. El hombre puede encontrar, si profundiza y analiza y excava, muchas cosas secretas, ocultas en su corazón, que no las conocía, que no las sabía, y que cuando empieza a hacerlo descubre que ellas se encuentran en él realmente, exactamente como aquel que empieza a excavar la tierra y de repente encuentra esas aguas profundas. Y por eso, el que se quiere esforzar y trabajar, entonces lo va a poder encontrar. El que no, ¿sí?, no lo va a lograr. Y Shlomo HaMelech denominó a esa persona que sí quiere explorar, que sí quiere profundizar, Ish Tvuna, un hombre que tiene Tvuna, que tiene conocimiento, que tiene entendimiento. Entonces, esa persona puede llegar a lograr revelar y encontrar esos tesoros o esos secretos que están escondidos en él. Y si vamos al ejemplo, el ejemplo también nos dice que estas aguas, en el pasuk, en donde están, son aguas profundas. O sea, ¿qué hay que hacer para llegar a esas aguas profundas? Hay que quitar mucha tierra. Entonces, ¿qué es esa tierra en el ejemplo? En el mashal. La tierra son muchas de las capas materialistas o impuras que tenemos,
que no siempre nos permiten penetrar y llegar a descubrir lo que hay realmente en nuestro corazón. Esas son las capas, las denominadas klipot, las denominadas cáscaras que no nos permiten llegar ahí. ¿Qué? ¿Qué? Que entonces así explica aquí en el Perush que hay muchas cosas que están, muchas verdades, muchas ideas, muchos conceptos que están en los corazones de las personas y que la gente no los sabe, no los conoce porque nunca se ocupó de analizarlos, nunca se ocupó de aprenderlos y de estudiarlos. ¿Qué? Pero cuando empieza a excavar y deja la pereza de un lado y se ocupa del trabajo y de la profundización, entonces logra descubrirlos. ¿Qué? Efemo. ואני שאלתי אחד מהנחשבים מחכמי התורה במקצת, מה שזכרתי לך בחוכמת המצפון. Dice el Rab, yo una vez le pregunté a uno de los considerados Chachmei Torah, sabios de la Torah, במקצת, algunas de las cosas שזכרתי לך בחוכמת המצפון, las cosas que yo te recordé respecto al tema de la Jochma, el conocimiento de las cosas ocultas, de Jobot Alevavot. Una vez empezó a platicar con un Jajam, con un Talmid Jajam del tema, Veshivoti, y me dijo que, ¿cómo se dice aquí en Israel? Jabal al-Azman, quiero, ¿para qué pierdes su tiempo? De lo Hashu. Que a Kabbalah tamod bimkom ha'iyun bazeh ubema shedome lo. Él dice, mira, estas cosas nosotros las aceptamos por tradición. Hay que amar a Hashem, hay que hacer esto, hay que tener esta cualidad, hay que tener lo otro. No hay que perder el tiempo en profundizar demasiado en estas cosas. Así le dijo aquel Talmid Jajam. Es nuestra costumbre. Nuestras costumbres. Sí. Ya, hombre, es parte del itinerario, no hace falta hacer lo que dijo Shlomo Amelech, ¿sí? No hay que ir a buscar esas aguas profundas a ningún lado, no, cosas sabidas, famosas, no, sabemos que esa es siempre la estrategia. Amártilo, y yo le contesté a ese pseudo Talmid Jajam, o verdadero Talmid Jajam, como lo quieran llamar, ¿sí? Él dijo aquí, de los considerados Chachmei Torah, ¿sí? Considerados. O sea, no sé lo que quiso decir con eso, pero, ¿sí? No sé si quiso decir que son considerados porque realmente son, o porque son considerados porque los demás piensan que son, o que son considerados porque él piensa que es. Hay varias formas de poder entender lo que quiso decir. Yo considero que voy a ser presidente de Israel. Dignos de conmiseración. Dignos. Sí. Entonces, dice Rabbeinu Bejaye, yo le contesté a este señor lo que él está diciendo, que la Kabbalah, la transmisión y la recepción de estos conceptos no son necesarias, o sea, son suficientes y no es necesario profundizar y analizar todas estas ideas y todos estos conceptos de los Jobot Alevavot. En Zerraúi, eso no corresponde. El que tiene un IQ Bonagit mediocre para abajo, a él le vamos a dar ese descuento. ¿Qué significa que le vamos a dar ese descuento?
Vamos a decir, ¿sabes qué? Tú estás eximido de estudiar y de analizar estos temas. A ti te dejamos tranquilo. Y si tú dices de que tú aceptas lo que recibiste de tus padres y de tus abuelos y de tus bisabuelos, de que Hashem es uno y de que esto y de lo otro y del amor a Hashem, y tú te conformas con, ¿cómo se dice? Con tener los títulos, zeo, suficiente. Entonces, si me estás hablando de una persona que está en ese nivel, has besado. Está bien. No pretendo de una persona más de lo que puede. Más pic, suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿tú estás ahí? Entonces, esto es adecuado que no tiene la posibilidad, no tiene el poder, no tiene la capacidad de leayen, de profundizar y de analizar porque tiene poca posibilidad de percepción, y su posibilidad de entendimiento está un poco, ¿cómo se dice?, apretada. O sea, tiene un cerebro un poquito complejo. ¿Verdad? ¿Sí? Kanashim, como algunas mujeres, perdón, de Kaktanim, rega, de aquella época, no de las de hoy. Por la grabación. No hace falta que editemos. Muy sabio, No hace falta que editemos. Después el editor le pedimos que haga... Un sonido, ¿no? Que ponga el pip. No nos casamos más, sino estamos... Y como los niños, ¿sí?, que no tienen la capacidad de comprensión, o como aquellos de los hombres, varones, que también muchas veces no están en la capacidad de poder entender estos conceptos y estos temas que necesitan de profundizarse y analizarse. Achmi shebekoach sichlo. En el Rabbeinu Bechai dice, pero el que, Baruch Hashem, es una persona que tiene capacidad intelectual de entender y de estudiar y de profundizar. Shebekoach sichlo ve'akarato, y de su entendimiento puede la amot al birur mashekibel, puede agarrar todos esos conceptos que él recibió y que sabe de su existencia, pero los puede desglosar, analizar, estudiar, profundizar. Y el motivo por el cual él no se encarga de estudiar y de analizar estas cosas es la pereza. ¿Saben lo que es la pereza? ¿Sí? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? Mejor. Se come si uno prepara la comida, pero si no, por pereza no va a comer. Va a comer crudo. No, ni crudo. Porque tiene pereza ir a abrir la... Mejor. No, quiere evitar la fatiga. Sí. Como dijo Shlomo Amelech, de aquel que no sale a la calle porque no, Ulay hay un león en la calle, Ulay esto, sí, Ulay va a venir un rayo del cielo y quién sabe qué le va a pasar, mejor no, ¿sí? Entonces, los perezosos no les faltan argumentos y excusas para no hacer lo que tienen que hacer. Entonces, también en esto dice, ¿sí? Si lo único que te provoca no estudiar y no analizar estas cosas es que eres perezoso y que no tienes ganas de estudiarlo, de akalut, y que tú te tomas las mitzvot como algo así, pashut, simple, liviano, kal, Rutinario. de mitzvot elu betorato, entonces una persona así, una enash al ze, él será castigado. De Hashem al asher it'alem mimenu, y él es culpable, ¿sí? De que
no quiso Behemet saber y profundizar estos temas. Así le contestó el Abeno Bejaía, este Jajam, como dijimos, sí, Jajam, le dijo, ¿qué significa? Yo. Sí, cuando uno analiza otras partes de la Torah también dice, bueno, sí, más o menos. No hay más o menos. Esto hay que estudiarlo bien, hay que entenderlo bien. Hay que profundizar en las cosas, en estos conceptos y en estos temas. Pero eso es ya como una sentencia muy directa y aparte una comparación con niños y con mujeres que no razonan y no comprenden. No. No tiene potencialidad. Que no tienen la potencialidad. De eso estamos hablando. Sí, pero ¿Sí? le está diciendo, Yo creo que él dio el ejemplo de las mujeres, porque las mujeres en general muchas veces toman las cosas no a nivel del entendimiento, sino a nivel del sentimiento. Ellos sienten, ay no, o sea, ¿sí? Nosotros cuando estudiamos lo que dijo Hillel o Shammai o Rabbi Akiva, entonces analizamos intelectual qué es lo que dice. Una mujer dice, ay qué lindo, así no se estudia Torah, así qué lindo, qué hermoso, qué miedo, o sea, no, hay que estudiar las cosas objetivamente. Entonces, y los niños vigilal, o sea, no están en la capacidad de poder realmente entender las cosas a cabalidad. Entonces, ese fue el punto. Ese es el punto y por eso dice, si tú Behemet eres Jajam, entonces ¿para qué te dieron la Jochma? ¿Para qué te la dieron? Para que la uses. Y no solamente en lo que te gusta o en lo que te conviene, sino en las cosas importantes. Y los Jobot Alevavot son parte de las mitzvot y de la Torah que uno debe conocer y debe aprender de manera correcta. ¿Y que estudiabas esa? ¿Ah? Estudiaba otras cosas, se entiende, ¿no? ¿Verdad que estudiaba? Estudiaba Alajá, estudiaba Talmud, no falta lo que estudiar. No falta lo que estudiar. ¿Qué? Es básicamente el mismo argumento que trae el Ramjal. Lo mismo, exactamente lo mismo, con un poco de otras palabras. Otodavar. El Ramjal dice, hay personas que estudian esto, estudian lo otro, y estudian profesiones. Y él también habla de temas que no están conectados con la Torah. Y después dice, afilo estudian Torah, pero estudian alajot y muchas cosas, pero cuando tienen que llegar al tema del musar, de la moral, de las midot, ay pitón, se quedan callados. Ahí el cerebro, sí viene la llave, el candado, y no funciona. Y la gente no quiere estudiar esas cosas. ¿Qué? Y esto se asemeja a un esclavo לעבד שציווהו המלך לקבל ממון מעבדי מלכותו. אומרת לו, אצלנו בתריות חבר'ה שכל הכוסות לא הולכים, שלא יקחו לחדרים, שישלו בחדר שיוצאים לחדרים בחזרה. איפה כוסות שהם נמצאים שם הכוסות האלה. Sí. וגם מי שלוקח לפה, שאחרי זה יורדו למטה, לא לכיור פה, אלא לכיור בקומה למטה. Todos los vasos de vidrio que se toman se llevan abajo a donde está la cafetería. ¿Verdad? Por favor, no dejarlos ni acá ni allá. ¿Verdad? Abajo. Yofi. Esto se asemeja, dice el Rab, a un Evet, un esclavo súbdito, שציווהו המלך לקבל ממון מעבדי מלכותו. זאת אומרת, el rey lo nombró como recaudador de impuestos, בוא נגיד ככה. בסדר? ושימנה המעות בשקלם בירצן. Y dijo, mira, tú tienes que encargarte todo este mes de recolectar los impuestos, de contar del dinero, de organizarlo, de pesar, ¿de qué eso? De entregarme, como se dice, todo el balance de todo lo que hiciste, por favor, al final de tu trabajo. והיה עבד פיקח בכל אשר ציווהו המלך. Y el Evet באמת era un hombre que sabía trabajar, que sabía hacer las cosas, y empezó a hacerlo. והתחכמו לו עבדי המלכות לפייסו בדברים עד אשר האמין בהם.
והביאו הממון אליו ואמרו לו כי הוא שלם במניינו משקלו במרצה. Como ustedes saben de que cuando hay que pagar, para cobrar todos se apuran, pero para pagar no tanto. Entonces aquí los esclavos del rey que tenían que pagar su cuota, entonces querían ver cómo embaucar de alguna forma, cómo engañar a al tesorero, al cobrador, para que puedan pagar un poco menos de lo que tenían que pagar. Entonces empezaron a hablar y trataron de disuadirlo, ¿sí? Hasta que él se convenció y les creyó. Ellos le trajeron el dinero, la recaudación, y le dijeron, tú no te preocupes, sí, aquí está todo lo que tenemos que pagar, y está todo, fíjate aquí, Akol Beseder, ¿sí? No sé, la cantidad de oro, de plata que tenían que traer, tenían que pesarlo, para que todo sea entregado al rey. Y le dijeron, mira, acá hay tanto, y acá hay tanto, y acá hay tanto, y acá hay tanto. ¿Qué? Entonces a mí una vez alguien me dijo, sí, amigos, pero cuando hay una deuda y hay que pagar, hay que contar. Hay que contar. Hay que contar. ¿Sí? Hay que saber exactamente que lo que te están dando es lo que te están dando y no lo que no te están dando. Y este señor se confió que lo que le dijeron que le están dando es lo que le están dando. Y por eso dijo, no, tú no te preocupes, no. Tú entrega esto directamente al rey, no hace falta que cuentes, que peses, que nada. O sea, todo, sí, son aquí 50,000, eso es lo que hay. Esta es una suma que tomo como ejemplo. ¿No? Y el Señor les creyó. Y no pesó, y no contó, y no, club, chundaba. והתעצל לעמוד על בירור דבריהם, כנראה que tenía cosas más importantes que hacer. Y en lugar de hacer su trabajo como corresponde, entonces, ¿sí? Se fue a tomar unas copitas, o se fue a festejar, o a hacer algo, y dijo, Baruch Hashem, ya terminé mi trabajo. ¿De qué? De mitzvot hamelech, pero no hizo realmente lo que el rey le había pedido. El rey le pidió que haga un cierto trabajo, y que recaude, y que exactamente eso es lo que tiene que traer, y no fue así. Y cuando llegó esto a lo del rey, si vale había mamón fanal, te dijo, bueno, te di un mes para la recaudación, ¿qué fue lo que hiciste? Por favor, tráigame los impuestos. De Kasher Shalom todo el Mishkalú Minano. Y cuando le dijo, bueno, dime cuánto pesa, cuánto recaudaste, rejule. Bueno, más o menos. Empezó a patinar. Ahí empezó a. Sí. Empezó a quedarse medio mudo. No sabía lo que decir, porque no sabía exactamente de qué se trata. Lo יכול להשיב על הדבר, וחיוו המלך על אשר יקל במצוותו, por eso el rey lo castigó porque él no cumplió con su obligación como corresponde. ושמח על דברי עבדיו ודבר שהיה יכול לעמוד עליו, y él confió en los demás, en lo que él mismo podría haber hecho, investigado, que era parte de su trabajo. Tú recaudaste, bebakashá, tienes que saber exactamente qué es lo que hiciste. Afilo y me mamón que dibreyem. Y afilo que al final resultó que Bemet lo que ellos le habían dicho es cierto. Y había esa suma, pero tú tienes que saber, tú tienes que entender qué estás haciendo, qué estás trabajando, qué fue lo que recaudaste. Ah, no, me dijeron. No se me dijeron. Señor, ¿qué fue lo que hizo? Si fuera una persona que no es experto o que no entiende del tema,
puede decir, ¿sabes qué? Mira, no tenía otro para hacer este trabajo y te tomé a ti como, ¿cómo se dice? Como ayudante. Yo sé que tú no eres una persona muy, ¿cómo se dice? O sea, no se lo dijo, ¿no? O sea, no se lo dice, ¿no? No eres demasiado encendido, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, eso era lo que tenía a la mano, no tenía otra cosa. Entonces, ahí él puede todavía disculparlo, porque dice, bueno, ¿qué le puedo pedir? ¿Sí? El Señor, por lo menos, recogió lo que tenía que haber recogido. Si sabe exactamente cuánto hay, cuánto no hay, cuánto recaudó, cuánto pesa, cuánto no pesa, eso ya es demasiado pedir. Pero eso es ¿para quién? Para uno que es demasiado pedir. Para uno que no tiene la capacidad. Entonces, si es una persona así, lo haya mitchayev al asher samach aleem. Entonces, el rey nunca es así, ¿no? No se hubiera molestado porque no cumplió con su trabajo como corresponde. Y así le dice Rabbeinu Bejaya a este señor, a este jajam, Bejenata, así también tú. A mí me dijeron que Dios es uno. Además me dijeron que Dios es uno. ¿Tú entiendes qué es lo que estás diciendo? Bueno, yo no entiendo. A mí me dijeron Hashem Echad. Yo digo todos los días, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Y qué estás diciendo? No sé bien qué es Hashem Echad, pero yo sé que es uno. Y Zeu, se acabó. Beseder. Si es una persona que está en ese nivel, Hashem le va a decir, Beseder Gamur, Kol HaKavod, que todos los días dijiste Shema Yisrael, y te felicito. Pero si es una persona que tiene la capacidad de entender a profundidad, de saber bien, ¿sí? ¿Qué significa realmente Hashem Echad? Entonces, ¿por qué no usaste ese sejel que yo te di? Y que tienes la capacidad de poder lograrlo. Y de lograr entenderlo mucho mejor. Y no decir, me dijeron. Más me dijeron. ¿No tienes cabeza? ¿En quién te estás apoyando? Apóyate en tus propias fuerzas, en tu propio conocimiento. Vejenata, y así también tú, jajam. Y si no hubieras podido llegar a esto por medio de tu raciocinio, hay cosas que uno dice, ¿sabes qué? Yo no entiendo. Viene una mitzvah en la Torah, paraduma, hay que agarrar una vaca bermeja que no tenga ni un pelo negro, y hay que quemarlo, y hay que agarrar sus cenizas, y mirar con más no sé qué significa, lo me vin. No entiendo qué Hashem quiere con esto. Yo sé lo que Hashem me dijo que hay que hacer, y lo hago. Pero si me preguntas entender, no entiendo. Esto es un hok, esto es un dogma, y lo me vin más de Omer. No entiendo qué significa. Ahí Hashem no le va a decir nada a la persona. Está bien. De lo pashut. No es fácil entender. Afilu Shlomo HaMelech dijo, Amarti echkama vehi rechoka mimeni. Jajam, el hombre más jajam de la faz de la tierra, dijo, ella está lejos de mí. Dijeron jajamim, ¿a qué se refirió? A ella, a la paraduma, a la vaca bermeja. ¿Sí? Que purifica a los impuros, impurifica a los puros. ¡Qué chulo! Como dice el Midrash o la Gemara, de que una vez vino un jajam y le dijo a un goy, le dijo a unos jajam, mamá, ¿qué son esas brujerías que ustedes hacen? Agarran una vaca y la queman y agarran sus cenizas, mamá. Marazot, eso es lo que Hashem nos dijo que hagamos, que ve y pregúntale a él. ¿Sí? Pero hay que intentar saber por qué. ¿Mejor? Intenté y no lo logré. Asma. No lo logré. Sí, intenté, busqué por acá. Un poquito más. Avancé. Lo me vi. No entiendo. Entonces ahí el rey no le va a echar en cara. Y no le va a decir, ¿por qué no entiendes? ¿Por qué esta más es sin entender? Pero eso es en ese tipo de mitzvot, donde la posibilidad de poder entender las cosas va mucho más allá de la mente humana.
Y por eso nosotros lo hacemos por un solo motivo, porque Hashem lo ordenó. Esas son las mitzvot shimiot, que las hacemos porque las escuchamos y no tanto porque las entendemos. ¿Por qué no puedo poner una ropa que tiene lana con lino? Entonces vienen los jajamim y esto es Geset, esto es Di. Todo acabó. Pero al final es difícil entender. Entonces, si así fuera, en estos temas de los que estamos hablando, entonces, imaita nir'eta natcha ta'ana v'omdecha mechakor alav. Entonces, ahí tu argumento de decir, bueno, yo hago lo que recibí y zeu. Entender, profundizar, no es mi asunto. No es tu asunto cuando no tienes la capacidad y no lo puedes lograr. O dejen. Entonces eso es por un lado. A veces el argumento puede ser: lo que yo pretendo entender es prácticamente inentendible. Entonces el problema no está en mi cabeza. Yo, Baruch Hashem, tengo buena cabeza, pero ni siquiera una buena cabeza puede llegar a comprender estas cosas. O sea, el problema no está en el sujeto. No es subjetivo, es objetivo, es en el objeto, es en el concepto. No podemos entender qué significa esa paraduma, esa vaca bermeja. Lo yajol. Entonces yo sé que el problema no es mío, porque nadie lo entiende. Entonces, otra vez, ahí Hashem, sí, no puede que luego decirnos, ¿por qué no lo entiendes? No, ¿por qué? Porque tú. Porque es algo que realmente para el humano es muy difícil de entender. Entonces, eso es por un lado. O sea, a veces es al revés. A veces el concepto se puede entender, pero el problema está en el que quiere entenderlo, que es una persona que su capacidad intelectual no le permite o no los lleva a poder entender esas ideas que hay otras personas sí las pueden entender. Aquí el problema está en el sujeto. Entonces a veces está en el objeto, a veces en el sujeto. ¿Sí? Exactamente como dijimos el ejemplo de la gente que no tiene capacidad de entender, o los niños, etc. Entonces, en esos casos, en los dos casos, ¿sí? De que el problema está en el concepto, que es prácticamente inentendible, o en el sujeto, que no tiene la capacidad intelectual de poder entender, aunque sea algo que es sí entendible. En esos dos casos, Akadosh Baruj Hu va a decir, Beseder. Suficiente con que lo hagas, aunque no lo entiendas. Bueno, David, Aval, pero si no es así, y mata ishda tutuna, si tú te haces llamar Jajam, significa que Baruch Hashem tienes Jochma, entiendes las cosas, ¿qué? Y los conceptos de los que estamos hablando aquí son conceptos que se pueden analizar, entender, profundizar y llegar a conocimientos muy profundos y verdaderos de lo que significan. Entonces aquí ninguno de los dos problemas existe y ninguno de los dos argumentos se puede aceptar. Porque ¿cuál es el problema? ¿Que el concepto no se entiende? No, sí se entiende. Si se estudia y analiza, se entiende. ¿Y tú eres una persona capaz de lograrlo? También. Entonces, ¿qué argumento tienes? Por los dos lados sales culpable. Y מתי ישדע תותונה שתוכל לעמוד בהם על בירור מה שקיבלת מהחכמים בשם הנביאים משורשי הדת וכותבי המעשים. Si tú eres una persona de entendimiento y de conocimiento que vas a poder llegar a comprender lo que recibiste de los jajamim,
en nombre de los profetas. Otra vez, sobre todos estos temas de la creencia en un solo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ata metzuvé. No tienes ninguna excusa y ningún descuento y tienes toda la obligación de leishtamesh bahem, de utilizarlos ad shetamod aleinia, hasta que logres entender esto a cabalidad, como corresponde, hasta que básicamente tengas las dos cosas en tus manos. También la recepción de los conceptos por tradición de los profetas y de los jajamim, pero también en base a tu trabajo y a tu profundización y entendimiento de los conceptos. Pero si tú te vas a desentender y vas a pecar en esto, es como si estás cortando y estás absteniéndote de tu obligación a tu creador de Behemet lograr lo que tienes que lograr de acuerdo a tu posibilidad. ¿Qué? Está bien, perdón. Puedo estar equivocado. A veces. ¿Qué? Somos humanos. Sí. Hay una línea delgada entre el comprender versus el entender. Usted acaba de decir que es un poco diferente el tema. Por ejemplo, yo a un niño le digo sobre Dios, o sea, que Dios es uno. El niño entiende que Dios es uno, pero no comprende por qué es uno, no entiende el meollo del asunto. No, eso no es entender. No, perdón, eso no es entender. ¿Qué es uno? Ya. ¿Es un chocolate? Ya. ¿Es una pelota? Él dice, ¿Es un carro? ¿Qué es? Es lo mismo. Hay un Dios, hay un chocolate y hay una pelota. Ya fe. ya, eso, él entiende la unidad, pero no entiende Él no entiende. Él comprende, no llega más allá al comprendimiento de por qué. O sea, Asma, entonces, ¿qué quiere decir con eso? La cuestión está A veces entendí, pero ¿qué quiere decir con eso? Entonces, ¿qué quiere argumentar con eso? a lo que voy es que realmente el rabino, bueno, el que está hablando y no conoce al otro, lo que lo cuestiona es en sí, es la falta de tratar de, ¿cómo es la palabra correcta? Sería de cuestionar. A él le falta el cuestionar por qué de las cosas, ¿ok? Tiene que estudiar esto, pero ¿por qué lo cuestiona? ¿Por qué no lo cuestiona? Más cuestionar. Ya. Cuestionar es... Ya. Yo, en lugar de utilizar el concepto, el término cuestionar, utilicé el análisis, profundización, entendimiento, comprensión, que son básicamente los que permiten tener el panorama claro de las cosas lo más que puedas. Es parte del cuestionamiento. ¿Pesada? Ya. Todo eso parte del cuestionamiento. Estoy de acuerdo, ¿sí? Ya. Para poder llegar a cosas hay que cuestionarse. Pero al final, este señor nada de todo eso hace. Claro, también cajando, Y el señor está en lo que usted dijo, en el niño. Ajá. Y no quiere Hay un ser Dios, niño. hay un chocolate y hay una pelota. Ya fe. Uno, ya fe. ¿Y es eso? No, no es eso. Pero por eso Entonces puso por el ejemplo de eso, niños. por eso Hashem, que Hilo lo acusa y le dice, Señor, usted no está cumpliendo con su obligación. ¿Sí? Usted está diciendo cosas y no las entiende o no las comprende realmente qué son en el fondo. Y por eso, lo importante que nos enseñó aquí el Rabino Bejayai es que siempre tenemos que tomar en cuenta dos cosas. ¿Sí? El concepto, la idea y el sujeto. Y se necesitan los dos componentes para poder lograr lo que estamos buscando. Primero, que el concepto sea posible de entender. Para el nivel de la persona. Sea posible de entender, ¿sí? Para la persona o en general, a veces en general, a veces en particular. ¿No? Claro, eso es- Segundo, no, el concepto objetivamente es un concepto complejo. Nadie discute que entender qué es esa vaca bermeja es algo complejo. No importa si es Shlomo Amelech o si es un hombre simple. Es complejo, pashut meod, yafé meod. Eso es uno. Dos, la persona que está buscando ese análisis. Entonces,
Cuando ninguno de los dos hay, bueno, ¿qué podemos hacer? María. ¿Sí? Ni el concepto se entiende, ni esta persona está en la capacidad. Entonces, bueno, afuera, se le ceder, no hay problema. Aceptamos. Tú sabes que estudiaste la Parshat Jukat, sabes lo que es la vaca bermeja, sabes cómo se hace, cómo se quema. Ya, Nikmar Sipur, sabes lo que hay que hacer, se acabó. Lo haces. Sí, ya está. Sí, eso es lo que recibimos de Akadosh Baruj Hu, y así se hace. Pero viene otro que tiene bemet capacidad, él quiere profundizar. Aber manasot. Esto es ramas, sí, son niveles mayores. Esto, si Shlomo Amelech, el hombre sabio de los sabios, no lo logró entender, entonces, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué puedo decir yo? Entonces, no es mi problema. Yo quiero entender, yo quiero estudiar, yo quiero profundizar, pero no llego ahí, no llego a ese nivel. O al revés. A veces hay cosas que sí se pueden entender, pero el Señor reconoce, mira, yo llego hasta aquí. ¿Sí? Y tú pretendes, o se pretende de la persona de que llegue hasta aquí, o hasta aquí, o hasta aquí, en la comprensión, en algo que es posible llegar ahí, pero yo en lo personal no tengo esa capacidad. Entonces, cuando falta una de las dos cosas, ahí tampoco Akadosh Baruj Hu, que viene a juzgarte y decirte, ¿por qué no? ¿Por qué no lo juzga el niño? ¿Por qué no lo juzga a esa señora? ¿O por qué no juzga al señor que no tiene la capacidad? ¿Por qué? Porque él sabe que no tiene la capacidad. Entonces, malazot. Pero si las dos cosas están bien ubicadas, y el concepto es un concepto que cuando se profundiza realmente se entiende a cabalidad, y la persona lo tiene bien claro, y tú tienes la capacidad como persona de lograrlo, entonces, ¿cuál es tu argumento para no hacerlo? Eso es bediuk lo que le dice el Rabbeinu Bechayei a ese jajam, y por eso tú no tienes ninguna excusa de eximirte de investigar todos estos temas y de aprenderlos y de saberlo a cabalidad. ¿Qué excusas se encuentran? Por la naturaleza sabemos que la voluntad de una persona que tiene potencialidad es una naturaleza de estudiar, de profundizar más. Entonces, ¿qué motivo puede encontrarse una persona con potencialidad? Sí, pero ¿cuál es el secreto? Porque naturaleza, la voluntad es de profundizar. No les dice a alguien, mira, no, por su naturaleza a él le gusta profundizar más. Entonces dijimos, el Ramjal dice de que el motivo es de que la gente piensa de que profundizar en esas cosas no es algo tan esencial.